Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Cada familia debe ser una escuela donde los padres y los hijos puedan reflexionar y aprender juntos. Monte María Radio y Televisión presenta al Padre Rayito en su programa De Familia en Familia. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Saludándolos en este día, gracias a Dios, hoy martes. Damos gracias a Dios por este día 5 de mayo y bendecimos, saludamos a todos nuestros hermanos que nos acompañan a través de los diferentes medios que estamos transmitiendo, televisión, internet, y también a través de los diferentes medios de las redes sociales. Tenemos a través de la canal 50.4 y diferentes cableras, 50.4 en San Diego, que se ve aquí también en Tijuana, diferentes cableras en diferentes partes de la República Mexicana y del Centro y Sudamérica que nos acompañan, algunas partes también en Estados Unidos, a través del internet www.montemaria.org. También estamos las redes sociales Jorge Zárraga Sacerdote, Misterio de Fe o Monte María Radio y Televisión. Son tres redes sociales, tres páginas de Facebook donde ustedes pueden hacernos llegar comentarios, preguntas, inquietudes que con gusto trataremos de ir contestando. También nuestros teléfonos 689-7390, 91 y 92, 689-7390, 91 y 92. Estados Unidos, área 619-420-1538, 420-1428. 619-420-1428, 420-1538. Denver, Colorado, área 720-229-5642, 229-5642. Nuestra página, ya dije, www.montemaria.org. Bueno, y saludo a Madre Blanca Margarita Aspeitia Sánchez. Madre Blanquita. Gracias por acompañarnos. Así es, hoy 5, martes, saludamos a Teresa Gómez, a Carmen Whitney, a Juan Oros y la señora Olga. Muchas gracias por compartir con nosotros y por acompañarnos, y vamos a aprender del Catecismo de la Iglesia Católica. No, vamos a aprender de la Lección Divina. Y estamos viendo lo de la oración. Bueno, sí estamos viendo lo del catecismo, pero el tema general que estamos manejando es la Lección Divina, la lectura de la palabra de Dios con el método oficial de la Iglesia Católica. Y estamos viendo algunos puntos sobre cómo, invocar al Espíritu Santo, que son los pasos. Primer paso, invocación al Espíritu Santo. Segundo paso, lectura. Tercer paso, meditación, oración, contemplación y compromiso. Estamos en el primer paso y la invocación al Espíritu Santo, y dentro, para dejar actuar al Espíritu Santo, necesitamos varios aspectos, y uno de ellos es el espíritu de oración. Y dentro del espíritu de oración estamos aprendiendo qué es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la oración, para poder dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Y vamos a continuar. Les decía, como resumen, lo que hemos visto. Estamos en la Lección Divina y estábamos viendo lo que es los pasos de la Lección Divina. Estamos en los pasos de la Lección Divina. En estos pasos tenemos pues lo que es la invocación al Espíritu Santo. Pero antes siempre empezamos con la definición. ¿Qué es la Lección Divina? Lectura creyente de la palabra de Dios, bajo la acción del Espíritu Santo, para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Esto es el centro de nuestro estudio, de nuestro el sentido de la Lección Divina y lo que nos va a traer. Sí, lectura creyente, o sea, quiere decir que voy a creer en la palabra y me voy a dejar transformar, guiado por la acción del Espíritu Santo, para encontrarme con Dios,
transformarme por Él. Esto es la definición de la Lectio Divina, y ya en sí la Lectio Divina, decíamos, el primer paso es invocar al Espíritu Santo. Invocarlo es dejarlo actuar, que Él se manifieste en nuestras vidas, que Él esté en nosotros en esta acción. Y se necesita fe y apertura al Espíritu Santo, se necesita pureza de corazón, se necesita desprendimiento y docilidad, se necesita espíritu de oración. Estamos tratando de entender la oración con toda la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica, y así poder nosotros ir descubriendo mejor este espíritu de oración. Entonces nos habíamos quedado en la creación 2569, ¿sí? En el Antiguo Testamento, la creación fuente de la oración. Muy bien, estamos ya empezando el capítulo primero, que es la revelación de la oración, la llamada universal a la oración. Y habíamos visto el número 2566, 2567, y ahí cada capítulo se divide en artículos. Artículo 1 en el Antiguo Testamento, y veíamos el 2568. Y como un pequeño subtítulo, la creación fuente de la oración. Nos habíamos quedado, ¿vimos el 2569? No, lo íbamos a ver. ¿Sí lo anotaron? ¿No? Bueno, vamos a verlo. Se los voy a ir dictando, lo van anotando, y así vamos analizándolo con calma. Dice, la oración se vive primeramente a partir de las realidades. La oración se vive primeramente a partir de las realidades de la creación, punto y seguido. A partir de las realidades de la creación, punto y seguido. Los 9 primeros capítulos del Génesis, los 9 capítulos del Génesis, los 9 primeros capítulos del Génesis describen esta relación con Dios, como ofrenda por Abel. Los 9 primeros capítulos del Génesis describen esta relación con Dios como ofrenda por Abel de los primogénitos de su rebaño. Abren paréntesis. CF, o sea, confrontar, Génesis 4:4, y cierran paréntesis. Los 9 primeros capítulos del Génesis describen esta relación con Dios como ofrenda por Abel de los primogénitos de su rebaño. CF, Génesis 4:4, cierran paréntesis, coma. Como invocación del nombre divino por Enos, es sin H, Enos, es nombre propio, abren paréntesis, CF, Génesis 4:26, cierran paréntesis, coma. Como invocación del nombre divino por Enos, confrontar, abren paréntesis, CF, Génesis 4:26, cierran paréntesis, coma. 4:26, cierran paréntesis, coma. Como marcha con Dios, primero con, y luego abren diéresis, comillas, como, abren comillas, marcha con Dios, cierran comillas. Y abren paréntesis, Génesis 5:24, punto y seguido. Como marcha con Dios, Génesis 5:24, punto y seguido. La ofrenda de Noé es, entre comillas, agradable, cierran comillas. La ofrenda de Noé es agradable a Dios, que le bendice, y coma. La ofrenda de Noé es agradable a Dios, que le bendice, y coma, a través de él, coma, bendice a toda la creación,
bendice a toda la creación. Abren paréntesis, CF, Génesis 8, 20-9,17. Cierran paréntesis. Sería del capítulo 8, versículo 9 al capítulo 9, versículo 17. Cierran paréntesis, coma. Porque su corazón es justo e íntegro, punto y coma. Punto y coma. Porque su corazón es justo e íntegro, punto y coma. Él también, abren comillas, marcha con Dios, cierran comillas y abren paréntesis. Génesis 6:9. Génesis 6:9, cierran paréntesis, punto y seguido. Una muchedumbre de hombres pertenecientes a todas las religiones, una multitud de hombres pertenecientes a todas las religiones siempre han vivido esta característica de la oración. Una muchedumbre de hombres pertenecientes a todas las religiones siempre han vivido esta característica de la oración. Punto y aparte. Continuamos. En su alianza indefectible, con todos los seres vivientes, en su alianza indefectible con todos los seres vivientes, abren paréntesis, CF, o sea, confrontar, Génesis 9, del 8 al 16. Génesis 9, del 8 al 16, cierran paréntesis. Dios llama siempre a los hombres a orar, punto y seguido. Dios llama al hombre siempre a orar. Dios llama siempre a los hombres a orar, punto y seguido. Sí. Dios llama siempre a los hombres a orar, punto y seguido. Pero, coma, en el Antiguo Testamento, coma, en el Antiguo Testamento, coma, la oración se revela sobre todo a partir de nuestro padre Abraham. La oración se revela sobre todo a partir de nuestro padre Abraham. Punto final. Este sería el número 2569. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para continuar. Vamos a analizar este número compartiendo con ustedes. Recuerden, Dios es amor y te ama. Al verdadero amor no se le conoce por lo que exige, sino por lo que ofrece. De familia en familia, regresamos. Muy buenos días, estamos ya de regreso compartiendo un poco acerca de esta experiencia del amor de Dios y de la oración. Les compartí, les dicté casi esta situación del número 2569 y estábamos hablando de la oración. Entonces, el primer elemento que estábamos y que vamos a descubrir es la oración se vive primeramente a partir de las realidades de la creación. ¿Qué significa esto? Que es en la oración, es en la creación donde surge la necesidad de la oración, porque es a través de la creación donde el hombre descubre la grandeza
de la creación y obviamente la grandeza del que lo ha creado. Por eso el primer acto de oración va a ser cuando uno se enfrenta a la realidad de la creación, ve la grandeza, ve las maravillas, ve todo lo hermoso de la creación, y ahí pues vemos cómo hay esa acción, interacción del hombre con la creación, y lo lleva a descubrir a Dios por la naturaleza. Yo les compartía, creo que la vez pasada, sino sobre ¿cómo se llama? Esta película de La Tercera Palabra, de Marga López y Pedro Infante, donde hay una escena que Pedro dice que él descubrió a Dios precisamente a través de la naturaleza, en una tormenta, en un cervatillo, y descubre todo esto en esa presencia de Dios. Y ya nos metíamos un poquito más sobre el Génesis. Dice, los 9 primeros capítulos del Génesis describen esta relación con Dios, y hay estos elementos. ¿Cuál es esta relación de Dios? ¿Sí? Con Dios como ofrenda. Vamos a ver Génesis capítulo 4, versículo 4. Capítulo 4 y versículo 4. Y esto va a ser lo que nos dice algo muy interesante. Génesis 4, 4. Génesis 4:4 nos dice así: también Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación. O sea, hay esa relación de la creación, del hombre con la creación, y ¿qué es lo que lo lleva? A ofrecerlo a Dios, esa interacción. Como invocación del nombre divino por Enos, Génesis 4:26. Nos dice el 26. También a Set le nació un hijo, al que puso por nombre Enos. Este fue el primero en invocar el nombre de Yahvé. Fue el primero. La ofrenda, que diga, del nombre divino por Enos, ¿ese es Génesis 4:26? A ver, sígale 27. Ya no hay. O un poquito antes. Sigue 5. Adán conoció otra vez a su mujer, que dio a luz un hijo, al que puso por nombre Set, diciendo: Dios me ha otorgado otro descendiente en lugar de Abel, porque le mató Caín. También a Set le nació un hijo, al que puso por nombre Enos. Este fue el primero en invocar el nombre de Yahvé. Fue el primero en invocar, ahí está, ¿sí? Es en invocación del nombre de Yahvé por Yahvé. Enos. Entonces es el primero. O sea, vemos esa interacción que hay en esta relación, ¿no? Y luego dice, cómo marcha con Dios. Génesis 5:24. Génesis 5:24. Nos dice: Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Nada más? Ay, qué raro. Bueno, la marcha, sí, ya. O sea, no dice nada de la marcha, pero sí es. La acción, ¿quiere volverlo a leer? ¿Cuántas veces dice? Pues me falta ahí. Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Sí. Entonces, como marcha con Dios, que decir marchar, irse. No, yo creí que marchar así no, pero marcharse de irse, ¿sí? Yo lo había entendido mal, ya ven. Bueno, la ofrenda de Noé es agradable a Dios, que lo bendice. A través de él bendice a toda la creación. Vamos a ver Génesis 8:20 al Génesis 9:17. 8:20 nos dice: Noé construyó un altar a Yahvé, y tomando de todos los animales puros y de todas las aves puras, ofreció holocausto en el altar. Génesis 8:20. No, del 8:20 al 9:17. Ok. Noé construyó un altar a Yahvé y tomando de todos los animales puros y de todas las aves puras, ofreció holocausto en el altar. Al aspirar Yahvé el calmante aroma, dijo en su corazón: nunca más volveré a maldecir el suelo, porque causa del
por causa del hombre, porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez. Ni volveré a herir a todo ser viviente como lo he hecho. Mientras dure la tierra, sementera y ciega, frío y calor, verano e invierno, día y noche no cesarán. Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Infundiréis temor y miedo a todos los animales de la tierra y a todas las aves del cielo y a todo lo que repta por el suelo y a todos los peces del mar. Quedan a vuestra disposición. Todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento. Todo os lo doy, lo mismo que os lo di, que di la hierba verde. Solo dejaréis de comer la carne con su alma, es decir, con su sangre. Y yo os prometo reclamar vuestra propia sangre. La reclamaré a todo animal y al hombre, a todos y a cada uno reclamaré el alma humana. Quien vertiere sangre de hombre por otro hombre, será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Vosotros sed, pues, fecundos y multiplicaos, extendeos por la tierra y dominad en ella. Dijo Dios a Noé y a sus hijos: he pensado establecer mi alianza con vosotros y con vuestra futura descendencia, y con todo ser vivo que os acompaña, las aves, los ganados y todas las alimañas que hay con vosotros, con todo lo que ha salido del arca, todos los animales de la tierra. Establezco mi alianza con vosotros, y no volverá nunca más a ser aniquilada la vida por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dijo Dios: esta es la señal de la alianza que para las generaciones perpetuas pongo entre yo y vosotros, y todo ser vivo que os acompaña. Pongo mi arco en las nubes, que servirá de señal de la alianza entre yo y la tierra. Cuando yo anuble de nubes la tierra, entonces se verá el arco de las nubes, y me acordaré de la alianza que medía entre yo y vosotros y todo ser vivo, y no habrá más aguas diluviales para exterminar la vida. Pues en cuanto esté el arco en las nubes, yo lo veré para recordar la alianza perpetua entre Dios y todo ser vivo, toda la vida que existe sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: esta es la señal de la alianza que he establecido entre yo y toda la vida que existe sobre la tierra. Muy bien, es precisamente la acción cuando uno está bien en la relación con Dios, pues obviamente la tierra pues es acción de bendición para el hombre. Y es en esa situación nos convertimos también en bendición para nuestros seres queridos. Como Dios le dice a Noé que por él va a bendecir a toda la tierra. O sea, ya no hay esa situación del castigo, ¿no?, que se daba. ¿Por qué? Porque su corazón es justo e íntegro. Él también marcha con Dios. Él también marcha con Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan? A ver, vamos a leer el Génesis 6:9. Génesis 6:9. ¿Qué nos dice? Esta es la historia de Noé. Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo. Noé andaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. 6:9 nada más. Entonces, Noé andaba, o sea, marchaba. Aquí hay que entenderlo también en la presencia de Dios. O sea, esa es la oración perfecta. La oración perfecta es todo lo que hago, hacerlo en nombre de Dios, en la presencia de Dios, sabiendo que cuando haces el bien, lo estás haciendo frente a Dios, y hacer que cuando pecas, lo estás haciendo enfrente de Dios. O sea, andar en la presencia de Dios es muy, muy importante entenderlo. Y pues, ¿cómo podemos andar en la presencia de Dios si nuestro corazón es justo y es íntegro para poder andar en esa presencia de Dios? Entonces, estamos viendo en el Génesis, en estos pasajes, Abel, en este personaje Enoc, en este personaje de Noé, la relación de Dios con el hombre a través de la creación. Abel, ¿cómo? Con la ofrenda que él ofrece, los frutos. Luego Enoc marcha con Dios, está siempre en la presencia de Dios y es llevado por Dios. Y Noé, como a través de él, en este ser
justo e íntegro, o sea, obediente a Dios, Él se convierte en bendición para todos y bendición para toda la creación, pero también caminar en la presencia de Dios. Cuando Él construye la barca, obviamente hay una situación de burla, de ataque, de actitudes o de una actitud burlesca hacia con Él. Pero como Él marcha en esa presencia de Dios y se da esta situación para todos entenderla. Por eso, una muchedumbre de hombres pertenecientes a todas las religiones siempre han vivido esta característica de la oración. O sea, la oración se da en todas las culturas y se da en todas las religiones. Es esa necesidad a través, fíjense qué interesante es esto, porque cómo a través de la creación el hombre descubre la necesidad de entablar un diálogo con Dios, que él luego le daba otro nombre, obviamente, ¿no? Le daba el nombre de sacrificios y todo, pero era la necesidad al descubrir la grandeza de la creación o el poder de la misma creación, veíamos elementos de lo que es esta fuerza, esta gracia en nosotros, para que también a través de esa creación nosotros podamos entrar en oración. ¿Qué es lo que normalmente, cuando no estamos muy ligados a Dios, qué es lo que normalmente nos hace voltear a hacer oración? A veces es el dolor, a veces es el sufrimiento, pero una de las cosas que el hombre ha perdido es la admiración de la creación. Cuando uno aprende a admirar la creación, o sea, se siente pequeñito, admirado, y cuando hay esa sensibilidad, o sea, como dices, wow, viene el reconocimiento, la admiración hacia Dios. Y mucha gente, como les decía de esta película, La Tercera Palabra, esta gente va a ir descubriendo esa presencia de Dios, que le va a dar diferentes nombres, ¿no? Le va a dar diferentes nombres, no es en ese acto de Dios como tal, como lo conocemos, porque es hasta la revelación, cuando Dios se da a conocer cómo es Él, uno trinitario, uno amoroso, misericordioso, que se va revelando. Pero antes de la revelación el hombre, pues ya, o sea, volteaba a ver y decía, wow, oye, qué grande, ¿no? Hay algo ahí más grande que yo. A eso más grande le llamamos Dios, esa deidad, esa fuerza. Ok, seguimos. En su alianza indefectible, en esta alianza indefectible, busqué la palabrita para que no nos quedáramos con la duda, aplicado a lo que no puede faltar o dejar de ser ocurrir. O sea, en su alianza indefectible, o sea, que no faltaba con todos los seres vivientes, Dios llama siempre a los hombres a orar. Pero en el Antiguo Testamento la oración se revela sobre todo a partir de nuestro Padre Abraham. O sea, los primeros 9 capítulos del Génesis es una relación con un Dios más en cuanto al encuentro con la naturaleza. Descubren a Dios a través de la naturaleza. La fuerza del diluvio, ¿no? Que va a ser esa fuerza que va a llevar a Noé a hacer sus cosas, que es el arca. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice Génesis 9, del 8 al 16. Génesis 9, del 8 al 16. Dijo Dios a Noé y a sus hijos: He pensado establecer mi alianza con vosotros y con vuestra futura descendencia, y con todo ser vivo que os acompaña, las aves, los ganados y todas las alimañas que hay con vosotros, con todo lo que ha salido del arca, todos los animales de la tierra. Establezco mi alianza con vosotros, y no volverá nunca más a ser aniquilada la vida por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dijo Dios: Esta es la señal de la alianza que para las generaciones perpetuas pongo entre yo y vosotros, y todo ser vivo que os acompaña. Pongo mi arco en las nubes, que servirá de señal de alianza entre yo y la tierra. Cuando yo anuble de nubes la tierra, entonces se verá el arco de las nubes, y me acordaré de la alianza que medía entre yo y vosotros y todo ser vivo,
y no habrá más aguas diluviales para exterminar la vida. Pues en cuanto esté el arco de las nubes, yo lo veré para recordar la alianza perpetua entre Dios y todo ser vivo, toda la vida que existe sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: esta es la señal de la alianza que he establecido entre yo y toda la vida que existe sobre la tierra. Entonces hay una alianza indefectible, o sea que no puede dejar de estar con todos los seres vivientes. Y lo vemos en este símbolo del arco iris. Y es una señal, pues volvemos a lo mismo, al ver la creación, al ver la grandeza de todo lo creado, el hombre pues se maravilla y empieza a querer entablar un diálogo con Dios, ¿no? A querer buscar ese elemento de lo que el Señor quiere que hagamos, que platiquemos con Él, que estemos en su presencia. Recuerden que la oración no solamente es hablar, es hacer las cosas en la presencia de Dios. Esa presencia de Dios que nos permite a cada uno de nosotros buscar precisamente ese acercamiento, ese diálogo con Dios nuestro Señor. Pero a partir de Abraham, que sería a nivel de la Biblia, en el Génesis, a partir de Abraham ya es historia verdadera, ya es historia que se puede comprobar. De la anterior pues se dice que son narraciones para explicar el mal, para explicar toda esa realidad que se da. Entonces es interesante. Ok, sería el siguiente subtítulo pequeño: la promesa y la oración de la fe. La primera fue la creación, fuente de la oración, y aquí sería la promesa y la oración de la fe. La promesa y la oración de la fe, número 2570. 2570. Muy bien. Vamos entonces, cuando es esto de la promesa, del pacto, de la alianza, ya hemos visto un poquito la oración como alianza, es un pacto donde Dios pone su parte y nosotros ponemos la otra, ¿sí? Entonces, cuando hay ese pacto, cuando hay esa relación entre Dios y el hombre, pues viene una oración como consecuencia. O sea, la oración va a reflejar muchos aspectos de nuestra vida. Uno de ellos es cuando hay ese pacto, esa alianza: yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Viene otra parte de la oración. O sea, empezamos esa relación, ahora yo tengo que hacer una oración de fe. O sea, de confianza quiere decir de fe. Acuérdense la definición de fe según el Hebreos: la garantía de lo que no se ve. Es la garantía. Entonces esa oración de fe nos va a permitir a nosotros poder entender varios aspectos. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Estamos en su programa De Familia en Familia. Al verdadero amor no se le conoce por lo que exige, sino por lo que ofrece. De Familia en Familia, regresamos. Muy bien, ya estamos de regreso. Seguimos compartiendo este número. Es la oración en la vida de la iglesia que nosotros tenemos que realizar como cristianos. Y vamos a ver el número 2570, la promesa y la oración de la fe. Dios nos dice, 2570, cuando Dios le llama, Abraham parte, abren comillas, como se lo había dicho el Señor, cierran comillas, y abren paréntesis, Génesis 12:4. Génesis 12:4, punto y coma. Cuando Dios le llama, Abraham parte, como se lo había dicho el Señor, Génesis 12:4. Cierran paréntesis, punto y coma. Todo su corazón se somete
a la palabra y obedece. Todo su corazón se somete a la palabra y obedece. Eso está fascinante, ¿eh? Eso está muy interesante. Dice, todo su corazón se somete a la palabra, en palabra con mayúscula, y obedece, punto y seguido. Punto y seguido. La obediencia del corazón a Dios que llama es esencial a la oración. La obediencia de Dios, del corazón a Dios, la obediencia del corazón a Dios que llama es esencial a la oración, coma. Nos saltamos no sé si no fuimos a corte, ¿verdad? Sí, ok. Ya me estaba pensando que nos habíamos saltado. Esencial a la oración, coma. Las palabras tienen un valor relativo. Punto y seguido. Las palabras tienen un valor relativo. Punto y seguido. Por eso, coma. La oración de Abraham se expresa primeramente, por eso, coma, la oración de Abraham se expresa primeramente con hechos. Fíjense qué interesante está esto. La oración de Abraham se expresa primeramente con hechos, no con palabritas. Dos puntos. ¿Sí es 2 puntos? Déjame checar que ya no veo bien. Ya estoy bien seguido. Sí, 2 puntos. Hombre de silencio, coma. Hombre de silencio, coma. En cada etapa construye un altar al Señor. ¡Wow! En cada etapa construye un altar al Señor. En cada etapa construye un altar al Señor. Punto y seguido. Solamente más tarde aparece su primera oración con palabras. Uy, válgame Dios. Solamente más tarde aparece su primera oración con palabras. 2 puntos y seguido. O sea, si están entendiendo lo que estamos dictando, está como para 2 puntos y seguido. Una queja velada, recordando a Dios sus promesas, que no parecen cumplirse. Una queja velada. Recordando a Dios sus promesas que no parecen cumplirse. Abren paréntesis. Y CF, o sea, confrontar Génesis 15, 2 al 3. Una queja velada recordando a Dios sus promesas que no parecen cumplirse. Confrontar Génesis 15, 2 al 3. Cierran paréntesis, punto y seguido. Punto y seguido. De este modo surge desde los comienzos
Uno de los aspectos, de este modo surge desde los comienzos, uno de los aspectos de la tensión dramática de la oración. De este modo surge desde los comienzos uno de los aspectos de la tensión dramática de la oración. 2 puntos y seguido. De este modo surge desde los comienzos uno de los aspectos de la tensión dramática de la oración. 2 puntos y seguido. La prueba de la fe en la fidelidad a Dios. La prueba de la fe en la fidelidad a Dios. Punto final. 2570. Vamos a ir viendo, negrito, ¿me pasas la Biblia, por favor? Que monjita se nos fue. No te preocupes, se vio tu cabeza, ¿eh? Se volvió a ver tu cabeza. No, no te preocupes. Pues tú eres el operado, pues ¿cuál es el problema? Que vean lo guapetón que estás, o lo cabezón que estás también. Está bien, está bien. No lo borres, que se vea tu cabeza así así sexy cabeza. Estábamos viendo unas fotos donde sales y estás bien jovencito, el pelo cortito. Yo dije, mira, el Sammy cuando se peinaba y estaba con el pelo, ya regresó. Ahorita, para que vuelvas a pasar por ahí. Es que le pedí la Biblia y se pasó por enfrente de la cara y se ve le está diciendo las fotos que puso ayer Fray Jesús, cómo se veía bueno, sí, estaba flaquito, no, pero así, con su carita así, pelo corto, así, parecía soldado raso, y ahora parece rebelde sin causa. Bueno, entonces, vamos a ver, en 2570, cuando Dios le llama, Abraham parte, como se lo había dicho. Vamos a ver Génesis 12:4. Génesis 12:4. ¿Qué es lo que nos dice? Génesis 12:4. Marchó pues Abraham como se lo había dicho Yahvé, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, con toda la hacienda que había logrado y el personal que había adquirido en Harán, y salieron para dirigirse a Canaán. Perfecto. Ahí ya tenemos lo que es este elemento de cómo Dios llama, y ahí es el primer momento de la oración de Abraham. No es ponerse con los ojos en blanco, no, es simplemente hechos, acciones. La primera oración del hombre es acciones. ¿Cuál es la primera acción que debemos hacer cuando Dios habla? Escuchar. Y la segunda, obedecer. Escuchar y obedecer. Son la primera parte de nuestra oración. Ya lo demás, lo que sea hablar, está bien. Pero es lo que dice, ¿no? Dice, cuando Dios le llama a Abraham parte, como se lo había dicho el Señor, todo su corazón se somete a la palabra y obedece. Acuérdense qué significa someterse, estar bajo la protección. Entonces, Abraham decide, acepta estar bajo la protección de Dios, de dejarse guiar, cuidar, amar por Dios. Esto va a ser fundamental. Todo su corazón. Recuerden qué es el corazón. La voluntad. Entonces, ¿qué está diciendo? Toda su voluntad se somete a la palabra y obedece, que es lo más difícil. Repetíamos el domingo, y yo lo puse ahorita cuando puse ya la prédica, yo les decía a mis hermanos, les preguntaba o les decía, el pertenecer a alguien no significa que les guste lo mismo o que vivan bajo el mismo techo, sino que estén unidos. La unión más fuerte es en el amor y no en un sentimiento, sino en la unión de voluntades, así como Jesús amó al Padre uniendo su voluntad a la de Él. Eso es esa obediencia,
esa entrega de mi voluntad a la voluntad. Esa es mi primera parte de la oración, la más importante. Si no hay esto, ninguna oración es válida. Cualquier oración que yo haga, pero no va primero unido mi voluntad a la voluntad de Dios, no puedo hacer oración. ¿Por qué? Incluso, ¿qué es lo que dice Jesús como condición para que nuestra oración sea escuchada? Que una de las cosas, bueno, eso es una, pero una de las cosas, si lo piden en mi nombre. ¿Cómo significa pedirlo en su nombre? Pedirlo en la unión a la voluntad del Hijo. No a nuestra, que Él se una a nuestra voluntad, sino nosotros unirnos a la voluntad de Él. Esa es la oración perfecta. Entonces, la primera parte de nuestra oración, cualquiera, si quieres hacer acción de gracias, de alabanza, es primero unir mi voluntad a la voluntad de Dios, para que mi oración sea perfecta, para que mi oración sea escuchada, para incluso, como dice el mismo Jesús, van a hacer cosas más grandes, mucho más grandes que yo. Harán cosas mayores que yo, para los que crean. Por eso, todo su corazón se somete a la palabra y obedece. Obedece. La obediencia del corazón a Dios que llama es esencial a la oración. Entonces, Dios, la primera parte de la oración es Dios llama. Acuérdense, ¿quién es el primero? Dios habla y nosotros escuchamos. Pero ¿cuándo hemos hecho ese tipo de oración? Nosotros normalmente la oración que hacemos es hablar, hablar y hablar. Y nunca escuchar y mucho menos obedecer. Pues si no escucho, mucho menos obedezco. Entonces la primera parte es Dios habla. Abraham escuchó lo que Dios le dijo, deja todo y vete. Y él lo hizo, él obedeció. ¿Y qué es lo que hizo? Dice, todo su corazón se somete a la palabra y obedece. Todo su corazón se somete a la palabra y obedece. La obediencia del corazón, la obediencia de mi voluntad a Dios que llama, es esencial en la oración. Luego dice, las palabras tienen un valor relativo. No que no sean, pero es un valor relativo, no tan fundamental. Porque ¿de qué me sirve hablar? Ahí viene la parábola que el Señor nos enseña. Hijo, ve a ayudar. Ah, sí, papá, ahí voy. El otro dice, hijo, ve. Ay, no, yo qué voy a andar haciéndolo. Bueno, lo voy a hacer. El primero le dijo que sí, pero no le dijo cuándo, porque nunca fue. Y el segundo le dijo no, pero terminó haciéndolo. ¿Quién está haciendo la oración? El segundo, porque está obedeciendo. El primero está hablando. Por eso las palabras son relativas. Si no hay acción, no hay oración. Ahora entiendo mucho, madre me va a entender muy bien, la oración que nosotros como religiosos tenemos, la contempla acción. O sea, la contemplación. Si es pura contemplación y no hay acción, no hay oración. O sea, hay pura acción sin haber contemplación, no hay oración. Pero los dos se complementan. Pero lo importante aquí es aprender a escuchar, aprender a confiar, aprender a dejarnos guiar por Él. Porque si no, no vamos a funcionar. Entonces, dice, la obediencia del corazón a Dios que llama es esencial a la oración. Las palabras tienen un valor relativo. Tú puedes hablar y decir, pero es relativo si no hay una verdadera acción. Dice, por eso la oración de Abraham se expresa primeramente con hechos. La primera oración de Abraham son hechos. ¿Cuál es el primer hecho que hace Abraham? Obediencia. Se mueve, pero en base a una obediencia. Esa es la parte de la oración que nos falta a los cristianos. Si yo no obedezco, si yo no oigo y no obedezco, no puedo hacer oración, porque no voy a saber qué es lo que tengo que hacer. Es más, mi oración no es oración porque yo le digo a Dios qué es lo que tiene que hacer, cuando lo que yo tendría que hacer es primero escuchar y obedecer, y ya después, ok, tú me prometiste algo, ¿por qué no lo has cumplido? Que es la queja velada, que dice más adelante, esa queja velada de Abraham, aparentemente por no haber cumplido las promesas de Dios.
Pero dice, la oración de Abraham se expresa primeramente con hechos. Hombre de silencio. En cada etapa construye un altar al Señor. En cada etapa construye una. Aquí es, híjole, ¿cómo quisiera que pudiéramos entender este aspecto? En cada etapa que nosotros tendríamos, que vivimos, que tenemos, tendríamos que estar haciendo un altar. Un altar, ¿qué significa? Un lugar donde le dedicamos a Dios un sacrificio. Entonces, con cada etapa de nuestra vida, o sea, con cada momento de nuestra vida importante, o con el diario vivir, hacerle una ofrenda. Ahora nosotros lo tenemos, gracias a Dios, a través de la Santa Misa. Sería nuestro altar diario. Empiezo el día, qué mejor manera de empezarlo con la Santa Misa. O termino el día, qué mejor manera de terminarlo con la Santa Misa. Y en cada lugar donde yo voy a mi trabajo, estoy haciendo un altar. ¿Para qué es el altar? Para ofrecer sacrificios. Por eso Abraham, en cada etapa que él vivía, iba levantando un altar para ofrecer sacrificios a Dios. Solamente, dice, en cada etapa construye un altar al Señor. Solamente más tarde aparece su primera oración con palabras. Una queja velada, recordando a Dios sus promesas que no parecen cumplirse. Vamos a buscar Génesis 15, 2 al 3. 2 al 3. Génesis 15, 2. Dijo Abraham, mi señor Yahvé, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Dijo Abraham, no me has dado descendencia, y un criado de mi casa me va a heredar. Ahí hay una queja velada, porque cuando Dios le dijo, deja todo, vas a tener una descendencia abundante, así como las estrellas del cielo, así como las arenas de la playa. Entonces, ahí hay una queja de Abraham. Y entonces dice, de este modo surge desde los comienzos uno de los aspectos de la tensión dramática de la oración. Esa es la tensión que hay entre el hombre y Dios. La prueba de la fe en la fidelidad a Dios. ¿Qué quiere decir? Que creo en Dios aunque no me dé lo que me prometió, aparentemente. Porque Abraham está dudando, aunque obedeció e hizo todo. Pero él, en un momento dado, cuestiona a Dios. Pero aún así, incluso, pues va a responder. ¿Por qué? Lo vamos a ver cuando sacrifica a su propio hijo, o está dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Y es precisamente con este elemento para poder entender nosotros todo lo que esto representa, para que empecemos nosotros también a entender esta tensión entre la oración del hombre para con Dios, la prueba de la fe en la fidelidad a Dios. Yo tengo que aprender a serle fiel a Dios nuestro Señor. Ok, con este número 2570 vemos elementos muy interesantes, algunos para muchos tal vez novedosos, para otros a lo mejor recordatorio, pero muy, muy enriquecedor, ¿sí? Porque vemos que los elementos necesarios para la oración, vamos a repetirlos, ¿sí? Primera parte de la oración, Dios habla. Segunda parte de la oración, el hombre se somete a la palabra y obedece con toda su voluntad. Entonces, la primera parte de la oración es que Dios está llamando. Incluso lo habíamos visto el programa anterior. ¿Cuál es la primera llamado que Dios nos hace? Nos hace un llamado primero, ¿cuál es? A la existencia. Dios nos llamó a la existencia. Yo tengo que responder con mi vida esta existencia. Fíjense qué regalo tan maravilloso. Dios está hablando en el primer momento. En el momento en que tú fuiste creado en el vientre de tu madre, hubo esa fecundación, Dios te ha llamado. ¿Yo qué tengo que hacer cuando Dios llama? Responder, obedecer, responder. O sea que toda mi vida es una respuesta
a la primera parte de la oración que Dios hizo. Cuando me creó, Dios hizo la primera parte de la oración. Me está llamando. Pero Dios me va a seguir llamando. Por ejemplo, Samuel, Dios lo está llamando para algo muy grande. Para Cristina, Dios le está llamando para algo muy grande. Para Nadia, Dios lo está llamando para algo muy grande. ¿Y qué es esto? La santidad, estar con Él. Pero tenemos que escuchar las llamadas intermedias, porque es un camino muy largo. Y en ese camino muy largo hay obstáculos, hay pecado, hay desviaciones, hay equivocaciones, hay todo tipo de situaciones que el enemigo va a poner para obstaculizar. Por eso tengo que estar constantemente oyendo, como Dios habló a Abraham, Dios le llamó y él se sometió, y en unas circunstancias completamente ilógicas, ya teniendo todo, ya siendo un hombre grande, empezar de nuevo y dejarlo todo. Por eso dice, con todo su corazón se somete a la palabra y le obedece. La obediencia del corazón a Dios que llama es esencial a la oración. Fíjense qué interesante entonces, muchas de nuestras oraciones no están siendo escuchadas porque no estamos entendiendo que ya el hecho de existir es oración. El hecho de existir ya es oración, porque Dios nos está llamando, Dios nos está llamando a existir. Y ya con eso, cada acto que yo dé, cada acción que yo tome, cada palabra que yo dé, significa o debería de ser una respuesta a esa llamada que Dios me ha dado. Entonces dices, órale. Por eso dice, la obediencia del corazón a Dios que llama es esencial en la oración. Entonces, la primera parte de la oración es Dios que llama, la segunda parte es el hombre que escucha, la tercera parte es que se somete y obedece a la palabra dada por Dios. Entonces, Dios habla, el hombre escucha, el hombre se somete y obedece. La obediencia del corazón a Dios que llama es esencial a la oración. Las palabras, hasta aquí no ha habido palabras, solamente acciones. No palabras, puras acciones. Ya después vienen las palabras. Y si son palabras, bueno, es que tú me lo habías prometido. Pero así como que una queja velada, ¿qué hace, no? Pero es que ya le pedí, espérate, ¿cuándo te lo prometió? Es que yo le estoy, ¿cuándo te lo prometió, chato? A veces estamos pidiendo cosas que ni siquiera tienen que ver con la promesa, ni siquiera tienen que ver con el proyecto de Dios. Wow, así está, pero híjole. Entonces dice, las palabras tienen un valor relativo. Sammy, te voy a preguntar, Samuel, todo lo que estoy diciendo. Luego me vas a hacer todo un escrito tú. Porque yo veo que estás atento. Me gusta así, porque está así, hasta me emociona, porque lo veo así atento. Entonces yo digo, sí. Dice, las palabras tienen un valor relativo. Por eso la oración de Abraham se expresa primeramente con hechos. Queremos hacer oración, primero aprende a obedecer. Ya con eso, pues ya le hiciste, compadre. Hombre de silencio. En cada etapa construye un altar al Señor. O sea, en cada etapa de nuestra vida tenemos que ofrecerle a Dios un sacrificio. Vamos al ejemplo de Jesús. ¿Cuál es el mayor sacrificio que Jesús ofreció? Su voluntad. Si Dios me pide la vida, ahí está. A lo mejor no me la pide en una muerte, pero sí me la pide en un servicio. Servicio al esposo. Servicio a la esposa. Servicio a los hijos. Servicio a la suegra. En ese servicio al que me cae mal. Servicio al que pues, no puedo porque así no son compatibles. Ahí entonces, por eso dice, hombre de silencio en cada etapa construye un altar al Señor. Decíamos, ¿para qué es el altar? Para ofrecer sacrificios. ¿Cuál es el sacrificio que debo entregarle siempre a Dios? Mi voluntad. ¿Y dónde tenemos sacrificios todos los días? La Santa Misa. Decíamos, qué hermoso es poder empezar el día
con el santo sacrificio de la misa, ofreciéndole un altar a Dios, y en ese altar a Dios le estoy ofreciendo mi vida, le estoy ofreciendo mi voluntad. Al terminar el día, la Santa Misa. En Monte María la tenemos a las 6 de la mañana y a las 11 de la noche. Bueno, también la tenemos a mediodía y a las 6, pero bueno, es puntos intermedios que también son buenos, ¿no? Pero son parte, dice, solamente más tarde aparece su primera oración con palabras, una queja velada. Una queja velada. O sea, no es así como que, es que, o sea, a veces yo les digo a las personas que podemos ser más astutos y en lugar de dejar sacar todo ese coraje y toda esa frustración, y ahí es donde tenemos, donde vemos todos estos elementos de que a veces nos dejamos, somos impulsivos. ¿Y qué es lo que hacemos? ¡Ay, es que! ¡Ey, velado! Hay que ser astutos. Abraham no le dijo, pero es que yo ya hice todo y tú no me estás haciendo caso. No, él dice, es que me va a heredar. Fíjense qué manera tan tierna. O sea, no le está diciendo, tú me prometiste y no me lo hiciste, es que yo ya hice. No, Señor, me va a heredar uno que no es mi hijo. A ver, vuélvanos a leer, madre, Génesis 2, 15, 2 al 3. Génesis 15, 2 al 3. Dijo Abraham, mi Señor Yahvé, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Dijo Abraham, no me has dado descendencia y un criado de mi casa me va a heredar. A ver, fíjense qué hermosa manera de quejarse sin estar poniéndose en una actitud. A ver, ¿cuántas veces nos ponemos así con los demás? ¡Ay, mamá! ¡Ay, papá! A veces los hijos con los padres, o a veces los padres con los hijos. No hay una situación plena ni madura. Abraham, de una manera sutil, Señor, me va a heredar uno que no es mi hijo. No le está reclamando abiertamente, pero sí hay, es la manera tierna. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Hasta gritamos, nos ofuscamos, nos molestamos. ¿Qué, nos salimos del internet? Porque aquí hay, yo dije, de repente los veo ahí, sesión o qué, que están aquí. Yo bien entrado y de repente me distraen ustedes. ¿Sí? Dice, de este modo surge desde los comienzos uno de los aspectos de la tensión dramática. Hay una tensión, hay una frustración, pero es que, ¿confías o no confías? A ver, ¿confías o no confías? No nos hagamos tarugos, no hay vuelta de ojo. O confías en el Señor o no confías. Esa es la oración de confianza. Por eso dice, la prueba de la fe en la fidelidad. La fe es la obediencia. La fe es la escucha y es la obediencia a lo que Dios nos está hablando. Por eso, parte fundamental de la oración es la escucha y es la obediencia. Por eso, la prueba de la fe en la fidelidad a Dios. Y ahí es precisamente estos elementos que están ahí y que nosotros como tal a veces los descuidamos, a veces no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque nos peleamos, porque nos desviamos. Híjole, esto tenemos que volverlo a meditar. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya me pasé de la media, pero creo que valió la pena. Regresamos, estamos en su programa de Familia en Familia. Al verdadero amor no se le conoce por lo que exige, sino por lo que ofrece. De Familia en Familia, regresamos. Muy bien, entramos ya en la recta final de nuestro programa y compartiendo con ustedes pues estos elementos que van a ser muy importantes para nosotros para
ir descubriendo, ir creciendo en nuestra fe. Muy bien. Estamos entonces viendo este número 2570. 2570 sobre la promesa y la oración de la fe, para poderlo entender y comprender. Muy bien. Entonces, ya veíamos, Dios llama a Abraham y él parte como se lo había dicho el Señor. O sea, hay una obediencia ahí muy, muy clara. Y cómo su corazón se somete a la palabra y obedece. Veíamos también este elemento que va a ser muy interesante. Luego dice, la obediencia del corazón a Dios, que llama es esencial a la oración. Y decíamos dos momentos importantes de obediencia. La primera parte de la oración es cuando Dios nos llama a la existencia, o sea, nos crea. A Él ya no está hablando, entonces nos tenemos que responder con nuestra vida, no con palabras, con nuestra vida. Tenemos que responder a Dios nuestro Señor, ¿sí? Y porque las palabras tienen un valor, pero es relativo. Decíamos cómo encontramos esta situación. Dios, la oración de Abraham se expresa con hechos. En cada etapa construye un altar al Señor, o sea, en cada etapa está haciendo un sacrificio, entregando y renovando esa promesa de obediencia, de abandono a Dios nuestro Señor. Solamente más tarde aparece su primera oración con palabras, con esa medio, ¿qué pasó? No me habías dicho, Señor, esto, es que y ni siquiera le reclama así, Señor, es que me va a heredar un criado. Y ahí nos plantea el catecismo cómo surge esta primera cuestión sobre la tensión dramática, o sea, hay una tensión fuerte de la oración. La prueba de la fe en la fidelidad a Dios, la prueba de la fe. Sami, ¿quieres cerrar la puerta porque me distrae allá la monjita? Por favor, habla un poquito fuerte. Ok, esto es el número 2570, la promesa y la oración de la fe. Vamos al número 2571. 2571. Dice así: habiendo creído en Dios, abren paréntesis, habiendo creído en Dios, abren paréntesis, CF, confrontar, Génesis 15:6, cierran paréntesis, coma, habiendo creído en Dios, confrontar Génesis 15:6, coma, marchando en su presencia y en alianza con Él, marchando en su presencia y en alianza con Él, abren paréntesis, CF, Génesis 17:2, Génesis 17:2, el patriarca está dispuesto a acoger en su tienda al huésped misterioso, coma, el patriarca está dispuesto a acoger en su tienda al huésped misterioso, dos puntos y seguido. Repito, habiendo creído en Dios, coma, marchando en su presencia y en alianza con Él, coma, el patriarca está dispuesto a acoger en su tienda al huésped misterioso, dos puntos y seguido. Es la admirable hospitalidad de Mambré, con M mayúscula y acento en la E, Mambré, coma, preludio a la anunciación del verdadero Hijo de la promesa. Preludio a la anunciación del verdadero Hijo de la promesa. Abren paréntesis, confrontar Génesis 8, 1 al 15, Génesis 8, 1 al 15, punto y coma, Lucas 1,
26 al 38. Cierran paréntesis, repito, confrontar Génesis 18, 1 al 15, punto y coma, Lucas 1, 26 al 38. Cierran paréntesis, punto y seguido. Desde entonces, habiéndole confiado Dios su plan, desde entonces, habiéndole confiado Dios su plan, el corazón de Abraham está en consonancia. El corazón de Abraham está en consonancia con la compasión de su Señor. El corazón de Abraham está en consonancia con la compasión de su Señor hacia los hombres. Y se atreve a interceder por ellos. Esa es otra parte hermosa. Y se atreve a interceder por ellos con una audaz confianza. Y se atreve a interceder por ellos con una audaz confianza. Abren paréntesis. Y dice confrontar, CF, Génesis 18, del 16 al 33. Génesis 18, 16 al 33. Punto final. Génesis 18, del 16 al 33. Muy bien, vamos a ir viendo algunos elementos interesantes, todo lo que implica en nuestras vidas y todo lo que es este poder de la oración. Vamos a ver los primeros números. ¿Qué es lo que nos dice? Dice, habiendo creído en Dios. En negrito, ¿me pasas la Biblia otra vez? Nada más cuidado con la cabeza, habiendo creído en Dios, esto es algo de lo cual no debemos de perdernos. Todo tiene que ser en función del creer, y el creer significa obedecer. No es creer de que Él me va a hacer un milagrito porque se lo pido y le pongo los ojitos en blanco. No, es porque creo en Él y le obedezco. Habiendo creído en Dios, vamos a leer Génesis 15 al 6. Génesis 15 al 6 nos dice, y le dijo, así será tu descendencia. Creyó él en Yahvé, el cual se lo reputó por justicia. O sea, él le creyó, así de fácil. No hay algo más de lo cual Abraham puede estar diciendo. Él está actuando en esa confianza, recordando las palabras que le dijo Abraham, ¿no? En esa queja velada. Si dice, mi Señor Yahvé, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Si no me has dado descendencia, y un criado de mi casa me va a heredar. Es esa queja velada. Pero Abraham cree en él, y eso dice 15:6, ¿sí? Y creyó en él Yahvé, y creyó él en Yahvé, el cual se lo reputó por justicia. Luego, marchando en su presencia y en alianza con él. Volvemos, ¿se acuerdan que Enoch y Noé marchaban en la presencia de Dios? ¿Cómo sabemos que Abraham marchaba en la presencia de Dios? Porque en cada etapa hacía un sacrificio. Levantaba un altar a Dios ofreciendo ese sacrificio. Dice, marchando en su presencia y en alianza con él, Génesis 17:2. Nos dice así, yo establezco mi alianza entre nosotros dos y te multiplicaré sobremanera. Esa alianza, ¿no? Yo establezco mi alianza entre nosotros dos, o sea, entre Dios y Abraham.
El patriarca está dispuesto a acoger en su tienda al huésped misterioso, ¿sí? Que es este personaje que nos está ayudando a entender todos estos elementos que más adelante se van a manifestar. El patriarca está dispuesto a acoger en su tienda al huésped misterioso. ¿Quién es este huésped? Sabemos que es Dios, que luego le va a manifestar este regalo maravilloso de Dios a través de el huésped que le dice que va a ser, ¿cómo se llama? Padre de una gran nación. Y lo vemos en nace Ismael, la alianza y la circuncisión. Dice más adelante, la teofanía de Mambré, capítulo 18. Es donde lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, el patriarca está dispuesto a acoger en su tienda al huésped misterioso. Es la admirable hospitalidad de Mambré, preludio a la anunciación del verdadero hijo de la promesa. Vamos a leer Génesis 18 del 1 al 15. Fíjense lo que dice. Se le apareció Yahvé en la encina de Mambré, estando él sentado a la puerta de su tienda en lo más caluroso del día. Levantó los ojos y vio que había 3 individuos parados a su vera. Inmediatamente acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos. Se postró en tierra y dijo: Señor mío, si te he caído en gracia, no pases de largo cerca de tu servidor. Que traigan un poco de agua, os laváis los pies y os recostáis bajo ese árbol, que yo iré a traer un bocado de pan y repondréis fuerzas. Luego pasaréis adelante, para eso habéis acertado a pasar a la vera de este servidor vuestro. Dijeron ellos: hazlo como has dicho. Abraham se dirigió presuroso a la tienda donde Sara y le dijo: apresta 3 arrobas de harina y decémola, amasa y haz unas tortas. Abraham por su parte acudió a la vacada, apartó un becerro tierno y hermoso, se lo entregó al mozo, que se apresuró a aderezarlo. Luego tomó cuajada y leche junto con el becerro que había aderezado y se los presentó, manteniéndose en pie delante de ellos bajo el árbol. Así que hubieron comido, le dijeron: ¿dónde está tu mujer Sara? Ahí en la tienda, contestó. Dijo entonces aquel: volveré sin falta a ti pasado el tiempo de un embarazo, para entonces tu mujer Sara tendrá un hijo. Sara lo estaba oyendo a la entrada de la tienda a sus espaldas. Abraham y Sara eran viejos, entrado en años, y a Sara se le había retirado la regla de las mujeres. Así que Sara rió para sus adentros y pensó: ahora que estoy pasada, sentiré el placer y además con mi marido viejo. Dijo Yahvé a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara pensando: seguro que voy a parir ahora de vieja? ¿Hay algo difícil para Yahvé? En el plazo fijado volveré al término de un embarazo y Sara tendrá un hijo. Sara negó: no me he reído. Y es que tuvo miedo. Pero aquel dijo: no digas eso, que sí te has reído. Ay, si el miedo no anda en burro. Entonces, el patriarca está dispuesto a acoger en su tienda al huésped misterioso. Es hospedaje, esta admirable hospitalidad de Mambré, que es preludio, o sea, preparación para la anunciación del verdadero Hijo de Dios, que es lo que sucede con María y el ángel. Vamos a Lucas 1, 26, 38, que es también esa acción de la manifestación. Lucas 1, 26 al 38. Dice: al 6º mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús.
Él será grande, él se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo, y se le llamará Hijo de Dios. Mira también, Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el 6º mes de la que decían que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Entonces, en María encontramos esa plenitud de la obediencia. María escucha y se traduce en un continuo sí. En un sí, Señor. Ve sufrir a su hijo, sí, Señor. Ve morir a su hijo, sí, Señor. ¿Qué está haciendo? La obediencia. Por eso, del número anterior, ¿se acuerdan? La tensión dramática de la oración, la prueba de la fe en la fidelidad a Dios. María tuvo esa prueba cuando vio que todo se vino para abajo. Su hijo, que amaba con todo su corazón, tiene que sufrir, tiene que padecer y tiene que verlo morir. Pero María se mantiene fiel, firme en esa fe a Dios, en esa fidelidad a Dios. A pesar de que no se le da, no se le quita el dolor o el sufrimiento que tiene que pasar, ella se mantiene firme, que es lo que nosotros tendríamos que aprender a hacer, también mantenernos firmes. Luego dice: desde entonces, habiéndole confiado Dios su plan, desde entonces, habiéndole confiado Dios su plan, el corazón de Abraham está en consonancia con la compasión de su Señor. Ya no estamos, regresamos al catecismo, ¿Sí? Desde entonces, habiéndole confiado Dios su plan, ¿a quién? A Abraham. ¿A quién más se lo confía? A María. ¿A quién más se lo confía? A cada uno de nosotros. Te está confiando su plan. ¿Cuál es el plan? Que tú te salves y que tu familia se salve. Ese es el plan. ¿Qué estoy haciendo para ese plan? No, es que yo tengo otros planes. Ok, pero si esos planes obstaculizan el plan principal, son relativos, no sirven. Entonces, no perder de vista cuál es el plan de Dios. Y el plan de Dios es que yo me salve. Y el plan de Dios es que se salven las almas que yo te he encomendado. Pero no. Ahora, todos tus demás planes tienen que estar en fundamento y en sostenimiento del plan principal, que es la salvación. Si tú permites otro plan que vaya contrario a esto, ya no funciona, ya no es. Por eso dice: desde entonces, habiéndole confiado Dios su plan, el corazón de Abraham está en consonancia con la compasión de su Señor hacia los hombres. O sea, es tanto esta confianza y es tanto esta consonancia, o sea, esta unión. Vamos a ver esta palabra que es más interesante para tratar de entender a qué se refiere en la raíz de lo que es este término consonancia. Dice consonancia. Significa igualdad de sonidos en la terminación de dos palabras, generalmente en verso. Igualdad de dos cosas entre sí. Sonido agradable de dos o más sonidos simultáneos. Hay una unidad, se están vibrando. No sé si ustedes sepan, pero para afinar una guitarra se puede afinar sin oído. Se puede afinar con la vista. Es muy, muy interesante. O sea, se afinan en el quinto traste las cuerdas. La sexta cuerda tú la pisas y tienes que tocarla y tocarla de abajo, que es la quinta, y tienen que sonar igual. ¿Cómo saber que están igual? Toca nada más la sexta cuerda sin tocar la quinta. Y si están en la misma sintonía, en consonancia, vibra la sexta porque la tocaste y la quinta vibra sin que la toques. Ahí ya está afinado. Esto me lo enseñó un físico matemático. O sea, ¿cómo puedes afinar por la vista? ¿Te sabías esa, negro? Inténtalo, tú que eres guitarrista. Luego así, la quinta la tocas, la aprietas, y si está afinada la cuarta, tienes que tocar nada más la quinta y la cuarta no la tocas
y vibra, y así con cada uno. Estás afinando, porque están en consonancia. Aquí, ¿cuál sería la consonancia? La misma meta, el plan de Dios de salvación. Por eso dice, el corazón de Abraham está en consonancia con la compasión de su Señor. Y ahí es pues uno de los elementos. Lo ideal de una oración es aprender a estar en consonancia con la voluntad de Dios. Y uno de los aspectos de la voluntad de Dios es la misericordia, la compasión, que va a llevar a Abraham a realizar un acto maravilloso. ¿Cuál es? Se atreve a interceder por ellos con una audaz confianza. Vamos a ver Lucas 18, 16 al 33. Ya, esto es después, ¿en dónde estábamos? Perdón, Lucas, no, perdón, Génesis 18. Perdón. Génesis 18, del 16 al 33. Fíjense, aquí viene, ¿por qué Abraham hace esto? Porque está en consonancia con la misericordia, con la compasión. ¿De dónde le vino esto a Moisés? Digo, a Abraham, ¿de dónde le vino? De aprender a obedecer, de aprender a estar sometido. Dios nos da todo, pero necesitamos estar en esa sintonía para poder recibir lo que necesitamos hacer para actuar. ¿Qué es lo que sucede? Partieron de allí aquellos hombres en dirección a Sodoma, y Abraham los acompañó de despedida. Dijo entonces Yahvé, ¿cómo voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer? Fíjense, o sea, Dios le revela a Abraham lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque está en consonancia, porque está en un mismo objetivo, porque ha aprendido a obedecer, porque ha confiado en él. ¿Cómo voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer? Siendo así que Abraham ha de ser un pueblo grande y poderoso, y se bendecirán por él los pueblos todos de la tierra. Porque yo le conozco, y sé que mandará a sus hijos y a su descendencia que guarden el camino de Yahvé, practicando la justicia y el derecho. Fíjate qué hermoso es. Estas palabras que dice Yahvé, se las dice a cada papá y a cada mamá. Dice, porque yo te conozco, sé que mandarás hasta tus hijos y a tu descendencia que guarden el camino de Yahvé. Ay, Dios mío. Practicando la justicia y el derecho, de modo que puedan concederle Yahvé a Abraham lo que la tierra, lo que le tiene apalabrado. Dijo pues Yahvé, el clamor de Sodoma y de Gomorra es grande y su pecado gravísimo. Así que voy a bajar personalmente a ver si lo que han hecho responde en todo al clamor que ha llegado hasta mí. Y si no, he de saberlo. Partieron de allí aquellos individuos camino de Sodoma, en tanto que Abraham permanecía parado delante de Yahvé. Abraham le abordó y le dijo, ¿así que vas a borrar al justo con el malvado? Fíjense, tal vez haya 50 justos en la ciudad. ¿Vas a borrarlos sin perdonar aquel lugar por los 50 justos que hubiere dentro? Tú no puedes hacer tal cosa, dejar morir al justo con el malvado y que corran parejas el uno con el otro. Tú no puedes. El juez de toda la tierra va a fallar una injusticia. Dijo Yahvé, si encuentro en Sodoma 50 justos en la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor de aquellos. Replicó Abraham, mira, que soy atrevido de interpelar a mi Señor. Yo que soy polvo y ceniza, supón que los 50 justos fallen por 5. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Dijo, no la destruiré. Si encuentro allí 45. Insistió todavía, supón que se encuentran allí 40. Respondió, tampoco lo haría en atención a esos 40. Insistió, no se enfade mi Señor si le digo, tal vez se encuentren allí 30. Respondió, no lo haré si encuentro allí a esos 30. Volvió a decir, cuidado que soy atrevido de interpelar a mi Señor. ¿Y si se hallaren allí 20? Respondió, tampoco los destruiría en atención a los 20. Insistió, vaya, no se enfade mi Señor, que ya solo hablaré esta vez. ¿Y se encuentran allí 10? Dijo, tampoco los destruiría en atención a los 10. Partió de Yahvé, así que hubo acabado de conversar con Abraham, y éste se volvió a su lugar. ¿Encontró a 10? No. Pero vean todo lo que hace Abraham, y de una manera tan hermosa, pero porque está en consonancia, porque aprendió a someterse, porque este corazón de Abraham
obedece, y primera oración es la obediencia. Y hablamos de estos dos niveles de obediencia. La primera oración es cuando Dios me llama a la existencia. El segundo es cuando Dios ya me llama a una acción en concreto para poder hacer. Y es maravilloso. Pero ¿qué creen? Ya se nos superacabó. Y no me dices nada, negrito. Ay, estos negritos de ahora. Bueno, que el Señor les bendiga y les proteja. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles, y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Hay un mensaje hermosísimo que dice: Dios es amor y te ama. Gracias por tu atención. De Familia en Familia llega a su fin por esta ocasión. Te esperamos mañana a esta misma hora. Recuerda que Dios es amor y te ama. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido